¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy nos acompaña Gustavo Redes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Gastón, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gustavo es economista en jefe del Gerald de la Fundación Mediterránea y bueno, obviamente está aquí para hablarnos de la realidad económica que ha cambiado abruptamente a partir de la asunción de Milei y las medidas que está tomando. Bueno, vos sabrás por dónde empezar. Bueno, mira, yo lo describo de esta forma. Imagínate que tenés un problema de salud o alguno de tus familiares, bueno, obviamente que no pase, pero imagínate esa situación, vas al médico y te dice, mira, tenés que operarte. O sea, ¿por qué? Porque si no te operás, el pronóstico es muy malo y terrible. Entonces tenés que operarte. Obviamente te asusta, decís, uy, terrible, y la pregunta natural que te sale es, bueno, si me opero, ¿hay riesgos? Y el médico te dice, sí, claro que hay riesgos. Y son muchos, no son varios, son muchos los riesgos, sí. Pero el riesgo de no operarte es total. Creo que esa es la situación de la Argentina, ¿sí? El programa, lo que conocemos ahora, porque aparentemente va a ser una especie de secuencias, y hemos conocido una parte, yo te diría, una parte importante, porque es la parte fiscal y va al corazón justamente del problema, pero obviamente queda mucho por conocer. Sin duda fuerte, es muy diferente a la estrategia que siguió Macri. Fíjate que Macri hizo el ajuste fiscal lentamente, en realidad empezó a los 2 años a hacerlo fuerte cuando no le quedó otra, y el ajuste, yo te diría cambiario, salida del cepo, unificación del tipo de cambio, lo hizo muy rápido. Esto claramente por ahora es al revés, exactamente al revés. ¿Por qué es riesgoso? Bueno, porque sin duda lo estamos viendo todo en la calle, digamos. Veníamos de una inflación muy alta y probablemente se acelere. Mira, el número nuestro para diciembre, mirando la primera semana de diciembre, estábamos cerca del 20% mensual. Y esto aparentemente lo podría acelerar. O sea que estamos en un nivel muy complicado y seguramente... ¿Puede terminar en 50? Bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Entendés? Está abierto. Están haciendo, es verdad que están haciendo todo en la dirección correcta. Siempre hay muchos matices que uno podría decir, podría ser mejor esto, pero en general está claro que por ahí va la cosa. Ahora, que se haga todo de repente, creo que es cuando tienen más poder. La estrategia de Macri claramente no resultó, entonces uno diría, es más, si vos ves la historia, un poco los planes que funcionaron por poco tiempo en la Argentina, pues si no, no estaríamos como estamos, fueron más de shock que gradual, entonces uno diría, está bien la estrategia, pero tiene sus enormes riesgos. ¿Por qué? Pues la situación social claramente es muy débil, tenemos, no sé, estábamos en 40%, seguramente con esta inflación, eso fue el primer semestre, con esta inflación debemos estar arriba del 45% o cerca del 50%, entonces es muy complejo y por eso bienvenido los aumentos que ha hecho en los planes sociales en Milei, pero claramente es un desafío muy grande contener eso desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, porque claramente si bien ganó con muchísimos votos, cuando vos ves el poder político que tiene Milei concreto de él mismo, sobre todo en el Senado, es muy bajo. Entonces, yo te diría, tenemos 6 meses muy complicados. Ahora, si realmente después de marzo es muy difícil poner una fecha, ¿no? Seguro, sí. Pero digamos, pensemos en un verano muy complicado y principio del otoño. Después de eso, bueno, viene la cosecha del agro, entonces que va a ser muchísimo mejor que lo que fue por la sequía este año. Entonces van a haber más dólares. Bueno, pasando eso, yo te diría que el escenario debería empezar a mejorar si le sale bien y si esto pasa, ¿no? En el medio tenés toda esta incertidumbre, no solamente desde el punto de vista social, económico, porque esto, digamos, se frena la inflación con una recesión fuerte. O sea, vamos a una recesión de repente y muy fuerte. O sea, la economía estaba paralizada ya. Después de la sequía se había estancado. Bueno, vamos de nuevo a una recesión importante en estos meses y esa es la estrategia un poco para frenarlo, digamos. Es verdad que el ajuste fiscal y todo eso es lo que está detrás, pero en la calle lo que vas a ver es gente que no le alcanza para comprar
ventas que se querían hacer y no se pueden conseguir, y eso un poco que te va a frenar la espiral, pero eso te ayuda desde el punto de vista inflacionario, pero claramente es muy duro socialmente para las empresas en términos del empleo. Entonces tenemos unos meses muy complicados. Y después sí, yo no creo, como dice el presidente, que haya que esperar 24 meses si se hacen bien las cosas para que baje la inflación. Para que baje a niveles internacionales sí, pero que baje, pensá, estábamos, noviembre fue el 12, diciembre no sabemos cuánto va a ser, pero uno diría piso 20%. O sea, para que baje de esos niveles no tenés que esperar 24 meses, creo que nos morimos si estamos con esta inflación durante todo ese tiempo. No sé si se puede aguantar, claramente. Yo creo que si es bien llevado el plan, se cumple, se arma el resto de las estrategias, ¿viste? Falta muchísimo. O sea, cómo va a crecer, cómo se van a solucionar el resto de los problemas de la economía, todo eso lo tienen que mostrar. Pero si eso más o menos lo pueden llevar a cabo, yo te diría, fin del año que viene estamos con una inflación sustancialmente más baja que esta, con la economía que se empieza a mover nuevamente, y una inflación todavía muy alta, pero manejable, y mirando el 2025 ya sí ir a inflaciones muy razonables. Pero de nuevo, digamos, hay que pasar unos meses muy complicados. O sea, el marzo-abril empezaría a bajar, digamos, del 20 al 18. Claro, bueno, es difícil decirlo, puede ser 15, 12, ¿me entendés? Está bien, digo, pero ya claro, se pero revierte. podés llegar a un diciembre viendo una tasa de inflación del 4,5. Ah, bien, mensual. ¿Sí? Claro, mensual, siempre hablando. 4,5 mensual es una locura. Y para nosotros sí. Claro, o sea, es una locura tener ese nivel de inflación, ¿viste? Yo siempre digo, mira, los niveles que tenemos de inflación es como que estás haciendo un asado y tenés varias garrafas de gas cerquita del fuego. Esas son las inflaciones del 5-6, imagínate las del 12 y el 20, ¿no? O sea que llegar a esa tasa de inflación sigue siendo muy peligroso, pero siempre en la economía no es importante la foto, sino la película, que de inflaciones 12, 20%, quizás más, llegar al 5, ¿viste? Es bueno. Entonces, proyectando eso, claramente tenés un 20, 25 que puede ser mucho mejor. Y una parte de los problemas, porque son, digamos, la parte del incendio, ya la empezás a solucionar, que no es poco, digamos, ¿no? Pero hay que ver que se haga y que se puede hacer. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, no es la primera vez que Argentina ha tratado de hacer o ha tenido estos desequilibrios de precios relativos tan fuertes y se tratan de ajustar de golpe. Bueno, la experiencia que tuvo Argentina, no te digo similar, pero algo parecido con algunos puntos en comunes, fue la verdad que muy, muy problemática y muy mala, y fue allá a mitad del 75 con el Rodrigazo. O sea, precios que venían congelados por más de 2 años, el tipo de cambio, los precios, no había nada, o sea que los precios, el problema de precios no eran como los precios justos que no se cumplían, pues la tasa de inflación era bajísima, 12% anual, ¿sí? Pero claro, no había papel higiénico, no había. Yo era chiquito y me acuerdo que en mi casa nos llevaban a mí y a mi hermano al supermercado, muy chiquito era, no sé, 75, 8 años, 9 años, íbamos todos, llevábamos a mi abuela, y si pudiéramos llevar al perro, al gato, íbamos todos, porque pues nos ponían en una fila y estaba todo limitado por cantidad. Entonces, claro. Cada uno llevaba los fideos, el arroz y todas esas cosas. Por eso te digo, no era la misma situación de precios congelados de ahora, pero sí que se liberó muy rápido, ¿sí? Y la situación política era muy diferente. Era el fin del gobierno de Isabel Perón, que políticamente era muy inestable. La situación, no sé si política o de seguridad, acordate del tema de atentados que había en los 70, todo eso estaba full. El clima social, la violencia política. Claro, lo concreto es que por todas esas cosas que hoy no están, pero sí también por la economía, el gobierno a los 9 meses cayó y asumieron los militares. Lo que te quiero decir, no es la misma situación, políticamente es muy diferente, los precios, no hay una escasez como había en esa época, pero el ajuste sí fue muy rápido.
en esa época. Para darte una idea, el tipo de cambio que había estado fijo durante casi 2 años con el plan Gelbart, se devaluó el 50%. A los 2 meses se duplicó. O sea, si era 100, pasó a 150, a los 2 meses a 300 y subió rápidamente hasta 800. O sea, se hizo todo, no se pudo parar porque también dieron aumentos salariales para compensar mucho más alto. Entonces entraste en una espiral inflacionaria enorme para no caer en recesión. Y explotó la economía y caíste en la recesión. ¿Okay? O sea que es complicado, la experiencia no fue buena, pero bueno, no es exacto, nunca las historias se repiten y esperemos obviamente que no se repiten y que se pueda hacer bien. No, bueno, claro, acá vos lo has dicho, como el garante es el ajuste fiscal, ¿no es cierto?, de todo esto. Pero digo, ¿qué riesgo hay de que no vuelva a otra devaluación en 2 o 3 meses? Bueno, lo que el gobierno, no sé si fue en la conferencia de prensa, que fue muy escueta, pero sí se conoció después, que después de este salto que tuvimos de 360 a 800, va a seguir con una devaluación del 2% mensual. Esas son las palabras textuales. Sin embargo, ayer, de nuevo, día trascendido de la reunión que tuvo el presidente del Banco Central con los bancos, bueno, dijo que eso no era para siempre. O sea, si vos con esta inflación después solamente devolvas 2%, lo podés hacer por poquitos meses, si no la inflación te come todo. Entonces, claramente, en algún momento va a haber otro salto porque es muy difícil. La especulación es o vas a alguna especie de crawling peg llevando a la inflación, tratando de devaluar cada vez menos de forma tal de ir bajando el tema inflacionario, o unificás el tipo de cambio. No se sabe todavía. No han transparentado todas las cartas, solamente conocemos muy poquito lo que van a hacer, pero claramente esto es una cosa transitoria. Sin duda vamos a conocer algunas cosas en estas semanas y otras cosas en los próximos meses. Sí, falta desregulación, falta privatización. Sí, falta... y aparte de eso, a ver, viste un poco que cuando vos mirás la experiencia histórica de los planes exitosos, porque apostemos a que esto salga bien. Sí. Yo la que me acuerdo muy bien es la de la convertibilidad, y también, no me acuerdo también, pero estaba terminando la universidad, de la del Plan Austral. Bueno, la del Plan Austral asume su RUIL y recién el Plan Austral es a los 2 meses más o menos, no es instantáneo. Se negocia en Washington, es más, se negoció otro acuerdo para que no se filtrara. ¿Sí? Y se terminó haciendo otra cosa. Muy poquito en Washington sabían del verdadero plan, toda una estrategia para sorprender. Pero lo que te quiero decir, hubo como una transición. En la convertibilidad igual. Cavallo asume creo que en febrero y la convertibilidad fue en abril. ¿Sí? Es muy difícil lanzar un plan de estabilidad con precios que no están, que son mentirosos, que están desalineados totalmente. Mirá, cuando vos mirás los precios entre diciembre del 2019, cuando asumió Fernández, y ahora más o menos el promedio debe estar cerca de 700, 800. Hay algunos que están en 300 y hay otros que están arriba de 1000. El dólar libre está arriba de 1000, auto está arriba de 1000, la ropa está arriba de 1000. ¿Y quiénes están abajo? Las tarifas, obviamente. Y el dólar, el de 300, estaba más o menos 400 y algo. Eso se tiene que revertir. Entonces, hasta que vos no ajustás esos precios relativos, no podés lanzar un plan de estabilización, porque es como que querés mantener una situación que no es la real. Entonces, la primera etapa siempre tenés que ajustar precios relativos. Por eso te digo, más allá de que conozcamos el super paquete que han prometido de mandar al Congreso, todo, el verdadero plan de estabilización creo que va a venir más adelante y vamos a ver si van a unificar, no van a unificar, vamos a ver, pero eso claramente va a ser en algún lugar dentro de algunos meses. Bien. Bueno, en función de tus conocimientos, la historia y lo que debería suceder, de algo que, bueno, te pregunto por qué debería suceder con los salarios, porque bueno, acá... Bueno, estamos todos de acuerdo, esto lo estamos viviendo ya, lo que vos describís, pero de salarios nadie sabe muy bien qué puede pasar. Bueno, mira,
Los salarios en el corto plazo dependen del fogonazo inflacionario, entonces las noticias son malas, ¿sí? O sea, es muy difícil que los salarios en la primera parte del año no caigan y bastante. Seguro, sí. ¿Sí? O sea, es obvio lo que estamos sintiendo todos cuando vamos al supermercado. Por más que haya una recomposición, la inflación le va a ganar y por bastante. ¿De qué va a depender la recuperación después? Bueno, la recuperación después va a depender de cómo funcione la economía y cómo funcione el pánico, ¿sí? El salario no es exactamente igual, pero está muy correlacionado con la inversa del dólar libre. Un dólar libre alto es un dólar de pánico. Yo siempre digo, el dólar es como el ticket de entrada al Arca de Noé. Tenés pánico de nubes negras, tormenta. Está dispuesto a pagar cualquier cosa por entrar a un lugar feo, mal olor, animales, qué sé yo, pero para salvarte. Entonces, ese es el dólar que tenemos y que teníamos arriba de 1000. Y la contrapartida de eso son salarios bajísimos, ¿sí? En la medida que pase el pánico y que la economía se estabilice, lo que vas a ver es exactamente lo contrario. Para que te des una idea, el promedio del dólar libre entre 1980 y ahora es un dólar cercano a precios de ahora de 600. Estamos en 1000. El de 800 es alto. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Que va a bajar el dólar? Dios solo lo sabe, pero si las cosas andan bien, lo que uno debería esperar es que el dólar pierda respecto de la inflación. Y si el dólar pierde, el libre estoy hablando, y si el dólar pierde respecto de la inflación, los salarios deberían ganarle en algún momento a la inflación, porque la economía debería empezar a crecer, y cuando crece, va a crecer con inversiones, y eso debería subir la demanda de trabajo. Por supuesto, nunca crece en forma homogénea para todos los sectores. Seguro, sí. O sea, pero hoy la verdad que vos tenés un congelamiento de la mayoría de los sectores, salvo burbujas muy chiquitas como las informáticas, así, que no crecen hace más de 10 años, que con pérdidas de salarios. Es decir, una economía que funciona mal, los salarios funcionan mal, no hay vuelta. El salario, el empleo, todo funciona mal, el crédito, todo. Entonces, en la medida que funcione, claramente, por supuesto, que vamos a ver hacia dónde va la economía, los primeros en levantar quiénes van a ser, y seguramente los del sector externo. Claro. Porque el mercado interno va a estar muy deprimido. Y la Argentina necesita dólar. Entonces, no es que vos ponés un botoncito y decís, bajás sino la economía solo se va ajustando, deprimiendo el mercado interno. El mercado externo, por el dólar, empieza a ser más atractivo, y eso te empieza a generar un poquito de dólares, y eso tarde o temprano te empieza a subir el salario. Entonces, si el salario de los sectores exportables empieza a subir, bueno, de alguna forma empieza a empujar a los otros. ¿Se entiende? Pero por supuesto, yo te diría que esa historia que uno diría, bueno, ¿cuándo va a llegar? Y ojalá que llegue, y le estamos esperando hace tanto. Bueno, es muy difícil que sea antes del último trimestre del año que viene. ¿Ah? O sea, tenemos un año muy, muy complicado. Un primer 3, 4, 5, 6 meses complicadísimo, y después que va saliendo. Pero si vos estás complicado, pero ves una luz al final del túnel, que no es el tren que se te viene de frente, ¿no? Sino es una luz que te anuncia que las cosas están yendo bien, bueno, la verdad que es mucho más transitable que es lo que nos ha pasado todo este tiempo, porque este tiempo hemos venido con toda esa dinámica, pero vemos que cada vez va peor, y esa luz, al contrario, digamos, vos decís en qué momento explota todo, y por eso todo el mundo se fue al dólar, y el dólar tiene los valores que tiene. ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí, o sea, también la luz es distinta para todos, ¿no? Por supuesto, depende de cada sector. Vamos en el mundo a una economía cada vez más tecnificada, cada vez más exigente en conocimiento, cada vez más exigente en innovaciones, ¿me entendés? Cada vez con cosas menos repetitivas, por supuesto. Entonces, ahí, bueno, claramente hay un trabajo del gobierno nacional, del gobierno local, de cómo ir acondicionando y para que estos sufrimientos de la gente que no se adapta tan fácilmente pueda subirse al tren, porque eso automáticamente no sucede. No, está claro, sí. No sé vos si, o sea, sin duda está bien, la prioridad era
lo fiscal, ordenar las medidas que ha tomado Milei, pero no le he escuchado hablar de producción. No sé si es o porque todavía no idea el plan, o porque no lo tiene pero no lo dice, o porque entiende que, bueno, nada, de eso se ocupa el mercado y que cada uno haga lo que quiera. Mira, yo tampoco, no estoy en el gobierno. Es más, si hicimos algo, estábamos nosotros en la Fundación Mediterránea, estaba con la plan de Melconiano. Así que, pero ¿qué creo yo? ¿Cuál es lo que creo yo? Mira, hoy tenés un incendio, ¿sí? Si en tu casa necesitas otra pieza porque tenés muchos chicos, entonces están todos durmiendo en la misma habitación, estás comiendo en la cocina, entonces necesitas ampliarla. Pero si se te incendia la casa, se te incendia la casa. O sea, pensar en ampliar la casa cuando se está incendiando, ¿viste? Nada que ver. O sea, es algo para más adelante. Las soluciones tienen que empezar a traerse ahora, pero los resultados obviamente los vas a tener más adelante. Eso es lo que te quiero decir. Debería tener que ver todas esas medidas que vos estás diciendo, mucho que ver con todas las desregulaciones que plantean. ¿Sí? El plan de desregulaciones no lo conozco, pero vivir acá en la Argentina, sabés que está trabado por todos lados y tenés tanta cosa para hacer. O sea, eso puede ser sin duda muy bueno. El tema de incentivar el comercio exterior, de generar acuerdos. Ahora, yo no veo este gobierno y creo que positivamente, apoyando determinados sectores con subsidios y ese tipo de cosas, como diciendo, hay como dos estrategias de crecimiento. Vos decís, la que se llama picking winners, que es elegir a los sectores que vos creés por alguna razón que pueden ser más exitosos y los empujás. Y la otra es decir, bueno, es muy difícil saber eso. Y si uno supiese eso, sería millonario, porque pones toda la plata ahí. Y si esos son los sectores exitosos, eso no necesitan ayuda. Claro. Entonces, yo creo que va a ser más la estrategia de mercado, que vos estabas diciendo recién, pero en un marco que puedan funcionar, sin trabas, sin inflación, con acuerdos con el mundo, ¿me entendés? Ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a ver, como vos decís, todavía no sabemos nada. Creemos que vendría parte de eso en el próximo plan, en este paquete de desregulación, creo que deberían haber varias cosas, y también en el tiempo, porque esta figura que yo te digo, es la primera semana o no se lleva casi nada, y están en el medio de un incendio, es verdad eso, es verdad. Uno puede decir, mira, las cosas que han hecho y acá la haría de esta forma, eso, pero el norte está claro que es ese, hay muchísima coincidencia de que es ese, entonces yo creo que habría que esperar un poquito a ver cómo sigue, pero en principio yo me centraría más como riesgo fundamental estos 6 meses que yo realmente los veo muy complicados. Bien, la última, haciendo de cuenta que esta hoja de ruta que está planificada, bueno, anda, funciona. ¿Cuáles sectores ves vos que Mendoza puede resultar, qué sectores de Mendoza pueden resultar beneficiados? Bueno, mirá, de nuevo, cuando uno habla de sectores, vos tenés que pensar en cómo se mueven los precios generalmente, cómo se mueven los precios, si los precios de uno suben o los mercados van a tener más éxito o no, y después depende de lo que hagan esos mismos sectores, o sea que es muy difícil ex ante decir este seguro le va a ir bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensaría? Claro, ¿qué es lo que pensaría? Argentina tiene un enorme problema de falta de dólares y un mercado interno muy deprimido. Entonces, si vos juntás esas dos cosas, está claro que el mercado externo debería ser la variable de la mayoría de las empresas que pueden ir ahí para poder seguir vendiendo y seguir invirtiendo. Entonces, todos los sectores relacionados con eso claramente tienen buenas chances y ahí obviamente tenés muchísimos de los sectores vitivinicultura, todo lo que es metalmecánica, pero que no necesite de aranceles o de fuerte protección, porque tenés de las dos cosas,
todo lo que es frutas, todo lo que es todo lo que se exporta, por supuesto, uno debería ver algún cambio, ¿no? Porque tenés muchísima fruta y cuando vos te comparás con Chile, decís, ¿cómo pueden exportar tanto los chilenos? Bueno, es fruta distinta. O sea, la misma fruta que tenemos acá, cuando la ve allá, es totalmente distinta, ¿no? Entonces, claramente, pero hay muchísimo potencial ahí. Todo lo que es el sector turístico está clarísimo. O sea, hoy tenemos una ventaja cambiaria enorme, que no es sostenible si nos va bien. O sea, esto que vengan todos los amigos chilenos acá y compren tanto, vos decís, bueno, es una cosa transitoria, brasileño. como lo fue alguna vez brasileño. Para nosotros, claro. O sea, son cosas transitorias que, bienvenido a aquellos que lo pueden aprovechar, pero claramente si esto mejora, no va a ser transitorio. Seguro. Y debería ser más o menos equilibrado, ¿sí? Entonces, pero de todas formas, Mendoza tiene mucho potencial. Ha variado muchísimo su estrategia para comer, la cantidad de lugares para comer, de hacer cosas. Pensé en la Mendoza de hoy, la Mendoza hace 30 años, cómo ha ido girando. No, sin duda, sí. En los servicios para el turismo. Y cuando vos hablás con muchos extranjeros, porque uno con el corazoncito mendocino dice qué lindo es Mendoza, pero hablás con muchos y qué lindo que es. Y también tiene muchísimo potencial en el tema, voy a decir casi una redundancia, todo el mundo lo sabe, qué sé yo, tecnológico, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Mendoza es muy linda para vivir. Es muy linda para vivir básicamente por el clima que tenemos los mendocinos. Hoy nos estamos muriendo de calor, es verdad, pero en general el tiempo de Mendoza es muy lindo, no hay grandes ni tormentas, ni nieve, la verdad que se pasa bastante bien. Entonces, todo eso en una ciudad más o menos moderna es muy valorable por mucha gente, de afuera y de acá. Entonces, toda esa gente que pueda prestar servicios online, qué sé yo, le estás ofreciendo un clima muy bueno, más allá del clima de temperatura, un clima de negocios debería haber muy bueno. Cosas para hacer muchísimas tienen que pasar. O sea, necesitas mejor infraestructura, mejor comunicación, muchísimas cosas. Menor carga impositiva también, nacional y local. Muchísimas cosas, pero potencial hay potencial siempre, ¿sí? O sea, voy a decir una frase que se ha dicho mucho, ¿eh? Y la dijo un presidente, que estamos condenados al éxito. Creo que es una tontera total. Nadie está condenado ni al éxito ni al fracaso. Estamos condenados a lo que hagamos. Entonces, si hacemos las cosas bien, Argentina, el marco de Argentina y en Mendoza, claramente nos va a ir bien, ¿sí? La población es muy educada, o sea, se le pueden prestar muchos servicios al mundo, estratégicamente está en un lugar bueno. Entonces, tenés muchísimas cosas, pero bueno, claramente hay que hacer las cosas bien y falta muchísimo para hacer eso. Así que bueno, el futuro está... Bueno, al menos imaginemos algo, si no, son todas malas. No, pero yo, a ver, de nuevo, digamos, depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos. Cuando nace un chico, es decir, ¿cómo va a ser este chico? Y depende de lo que haga, cómo se eduque, por supuesto, pero también depende de él. Bueno, depende mucho de nosotros. ¿Dolarización vos crees que está archivado eso? Bueno, no necesariamente, pero sí en el corto plazo. No, seguro. En el corto plazo creo que fue una muy buena idea abandonar la explosión del Banco Central, abandonar la dolarización rápida, abandonar aparentemente la bomba de las LELIQs, que no era tan bomba, ¿sí? Son cosas que han mostrado que uno ex ante al presidente lo veía como que la ideología lo dominaba, y cuando asumió hemos visto un presidente mucho más pragmático en sus designaciones, en las designaciones de la gente que lo acompaña, en las acciones, en las palabras, por todos lados. Entonces, la dolarización no es ni buena ni mala, o sea, depende en qué circunstancias, y como todo tiene beneficios y tiene costos, ¿sí? Ahora, a corto plazo era imposible porque no teníamos dólar, entonces era una discusión que creo que fue muy mala, porque la verdad que la discusión debería haber sido cómo afrontamos el ajuste en estos 6 meses. No, bueno, pero electoralmente le rindió. Bueno, electoralmente, pero la verdad creo que, y a los hechos me remito, llegaron con un equipo que no estaba armado, que estaban, el corazón
el corazón del plan que conocemos ahora es fiscal. Sí. Pero el que lo va a ejecutar lo conocimos hace muy poquito. O sea, no lo tenían. Entonces lo que te quiero decir, todo ese tiempo, a lo mejor lo hubieran utilizado para hacer la propaganda, todo, pero se gastó mucho tiempo en pensar la dolarización y cómo se iba a hacer, y poco tiempo en los verdaderos problemas que tenía la economía y que estamos afrontando ahora. ¿Sí? Entonces, la verdad que ahí creo que hemos desperdiciado todos los argentinos mucho tiempo, porque debería haber sido más el foco de la discusión cómo pasamos estos 4 o 5 meses y cómo sobre todo se ayuda a las clases más humildes, que son los más vulnerables. ¿Algo que vos creas que le está faltando o que debería? Muchísimo. Definiciones, no tenemos plan monetario, por ejemplo, vamos a cosas muy concretas, ¿sí? Bueno, la verdad que no tenemos una definición del plan monetario, cuánto se van a financiar. El déficit fiscal no es instantáneo que desaparece. Ojalá que hagan el ajuste y que lo puedan hacer todo, pero va a ser a lo largo del año. De hecho, muchas medidas, no sé, el aumento de tarifa va a empezar desde febrero. Entonces, en el medio, ¿cómo es el programa monetario? ¿Cómo es el programa de financiamiento? ¿Cómo van a afrontar? Bueno, hoy hemos conocido algo que tiene que ver con este incendio. Las medidas estas fue para no caer en default y no caer en hiper. Si no caíamos en default con el Fondo Monetario muy rápido ahora, y después venía la hiper. Entonces, ese programa, cuando se conozca el nuevo programa con el Fondo Monetario, nos va a dar más una idea de lo que piensan ellos. Pero uno le gustaría enterarse antes del programa del Fondo Monetario, ¿no? O sea, Argentina no es que necesita un programa con el Fondo Monetario, necesita un programa, ¿sí? Y va a ser obviamente el mismo con el Fondo Monetario. Entonces yo creo que hay muchas de esas cosas, incertidumbres que tenemos enormes. Pero de nuevo, llevan poco tiempo, es entendible, así que hay que darle claramente el beneficio de la duda. Y los mercados hasta ahora han reaccionado bastante bien. Eso también hay que decirlo. Vamos a ver cómo sigue. Bien. ¿Querés agregar algo más? No, nada más. Bueno. Pasó otro programa de Agenda Los Andes.